A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y estoy aquí con ustedes para hablar temas referentes de la odontología. Siempre queremos capacitarlos más para que ustedes sepan qué va a ocurrir en la consulta, qué esperar, qué patologías pueden surgir en la cavidad oral y qué opciones de tratamiento hay para estas patologías. Obviamente también siempre mencionar cómo podemos prevenir que estos eventos sucedan. Pero hoy día en específico vamos a tratar de una patología que no es que es común, pero sí es válido y es importante poder reconocerla para que cuando estemos con nuestro dentista podamos entender la diferencia de tener esta patología de tener otras patologías. Ya lo vamos a mencionar. Lo que vamos a hablar hoy día viene a ser un quiste radicular. Para esto tenemos nuestra invitada, la radióloga Judith Naranjo. Hola Lisette, ¿cómo estás? Hola a todos, mucho gusto y gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre el quiste radicular y todas las implicaciones que tienen, especialmente cómo darnos cuenta en la consulta odontológica. Y aparte también es súper importante destacar que no solamente enfocarnos en esa patología, sino en todo lo que tiene este paciente. Para esto vamos a tomar en cuenta una radiografía y una tomografía para empezar con el caso. Como mencionaba, pues en sí es menos frecuente tener un quiste radicular que tener simplemente una patología preapical. Un quiste viene a ser viene a estar catalogado dentro de este grupo, viene a ser algo específico. Pero lo importante que queremos transmitir a los televidentes es, bueno, tal vez el paciente, el televidente que vea la emisión de día no va a poder diagnosticar cuándo es un quiste de cuándo es solo una lesión, pero que sí que puedan comprender más o menos qué va a pasar, o sea, que el dentista diga es un quiste, es una lesión, pueden entender un poquito la diferencia, ¿no? Exacto. Porque sí va a conllevar un distinto tratamiento, un tratamiento bastante más agresivo. Sí. Entonces el paciente a veces puede decir, ¿pero por qué? Y eso es lo que vamos a mencionar hoy día. ¿Cuál viene a ser la diferencia de este tipo de patología y por qué exactamente necesita un tratamiento pues más severo, más agresivo? El quiste radicular es el quiste en sí es una cavidad normal que se forma dentro del hueso. Esto viene a ser una lesión osteolítica, es decir, viene a ser una lesión en el hueso. Sí. El quiste esta cavidad pues va a tener un relleno líquido o un relleno semisólido y lo vamos a ver en la radiografía. No vamos a poder diagnosticarla si no es mediante una radiografía o mediante una tomografía. Pues obviamente principalmente sería la radiografía, vemos la radiografía y ya dimensionamos que tenemos esta patología, y para terminar de corroborar el tamaño, terminar de corroborar la severidad y para planificar la opción de tratamiento, pues avanzamos con la tomografía. Exacto, Liz, como tú lo dices, pues sí, muchos pacientes llegan a nuestra consulta sin saber que tienen esta patología. No es muy común, pero sí se da bastante en pacientes de ortodoncia, tal vez por un mal movimiento. Este exactamente es el caso que vamos a revisar hoy, y es súper importante tomar en cuenta que una radiografía panorámica nos puede ahorrar mucho tiempo, ya que este sería el primer índice para darnos cuenta si es que el paciente tiene alguna patología o algo está afectando dentro de. Y como tal, el clínico lo que debe hacer en estos casos es enviar una tomografía, como lo comentó Liz, para ver la severidad del caso y ver qué plan de tratamiento podemos utilizar en nuestro paciente. Comencemos un poco con las diapositivas para entender qué viene a ser esto del quiste y cómo vamos a poder dimensionarlo, cómo vamos a poder verlo. Obviamente para esto se va a necesitar un ojo instruido.
Y lo que me pareció fantástico es que tenemos un caso clínico, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en este caso el propósito de estudio es la lesión quística en el maxilar anterior. Entonces se evalúa la zona del maxilar anterior. Este paciente fue referido de una clínica de ortodoncia. Se utilizaron tomografías computarizadas con BIM, más conocida como CBCT. Entonces el área de interés sería la pieza número 11, 12 y 13, que es la lesión quística. Nosotros en la tomografía, ¿qué es lo que hacemos? Realizamos una reconstrucción panorámica del área específica que vamos a tratar. Sin embargo, revisamos toda la tomografía mediante un barrido para poder ver si es que existen mayores patologías. Entonces aquí se observa una imagen hipodensa, radiolúcida, que es de forma oval, localizada en la zona anterosuperior derecha, ubicada en la región apical, que se extiende desde mesial de la pieza 11 y finaliza en mesial de la pieza 13. Es unilocular y con límites definidos. Es lo que podemos ver a simple vista en la reconstrucción panorámica. En la panorámica que estábamos viendo, pues ya vemos la lesión. ¿Y por qué sospechamos que es un quiste? ¿Por qué decimos viene a ser más que una lesión periapical? O sea, cuando estamos hablando de lesión periapical hablamos meramente de la infección que se transmitió al periápice. Y el quiste sí viene a estar catalogado dentro de una lesión periapical, pero viene a ser una definición concreta. Es algo específico que decimos del quiste porque viene a ser esta cavidad que viene a estar rodeada de epitelio normalmente. En la radiografía, ¿qué es lo que tú reconoces como la diferencia para sospechar de un quiste? En una panorámica es un poquito complicado, pero sí hay diferencias súper básicas. Por ejemplo, la extensión. La extensión de un quiste radicular es mucho mayor que una lesión periapical. La lesión periapical podemos ver, por ejemplo, cuando hay un ensanchamiento del ligamento periodontal, entonces medimos y ya podemos darnos cuenta que estamos hablando de una lesión periapical, como una osteoitis rarefaciente periapical, que más adelante igual les voy a hablar de eso. Mientras que el quiste tiene unos límites definidos, la forma del quiste. Entonces el quiste va a tener una forma oval, redondeada, con límites definidos, unilocular. Eso es lo que va a diferenciar de la lesión periapical. Pero el mayor punto viene a ser que vemos esta lesión grande en la panorámica y decimos, tenemos que definir qué es esta lesión. Necesitamos corroborar, o sea, estamos viendo la zona radiolúcida, estamos viendo la lesión, pero para poder concretar qué tipo de lesión viene a ser, si es que en efecto viene a ser un quiste, ahí es que solicitamos al paciente que nos ayude con la tomografía. Exacto, por eso solicitamos al paciente que se realice una tomografía para poder ver si es que estamos hablando de un quiste. Lamentablemente la panorámica nos da un diagnóstico presuntivo de algo que estamos viendo, pero no un diagnóstico final. Entonces la tomografía entra en este momento para ayudarnos a diagnosticar de una manera mejor y ver el plan de tratamiento de nuestro paciente. Continuamos con el caso clínico para seguir viendo las imágenes de cómo avanzó, porque vimos la panorámica, pero de ahí ya se tomó la tomografía. Entonces empezamos con los cortes axiales. Al evaluar el corte axial se realiza el recorrido en el sentido cefálico-caudal desde el piso de fosas nasales hasta las coronas dentales. Se realiza un barrido prácticamente para ir evaluando en el corte axial cuál es la patología o qué es lo que estamos viendo en este corte. Se observa desplazamiento y adelgazamiento de la tabla ósea vestibular, además que se evidencia que se trata de una lesión expansiva. Lo que anteriormente habíamos dicho, el quiste se caracteriza por ser una lesión extensa. Muchas veces desplaza corticales como no desplaza, pero por lo general siempre está desplazando corticales. Seguimos con la siguiente. Los cortes sagitales de la pieza número 11. Al evaluar la pieza número 11, nosotros realizamos un barrido de cada pieza y hacemos cortes en cada pieza, de manera que nosotros podemos ver en dónde inició el problema. En este corte sagital podemos ver que hay relación directa con la pieza número 11. Posiblemente la infección empezó aquí. Además se evidencia que el conducto radicular es amplio y el ápice tiene abierto. Esto también es muy importante recordar al clínico, porque si no más recordamos, este paciente tiene ortodoncia. Entonces ahí puede empezar el problema. Quizás hubo un mal movimiento de ortodoncia, no lo sé, porque realmente lo que nosotros hacemos en radiología es dar al clínico una visualización mejor de lo que él tiene para ver, y el plan de tratamiento lo escoge él. Seguimos con el siguiente.
En los cortes coronales. En este corte coronal nosotros ya hacemos la medición del quiste. Entonces este quiste tiene una medida de 14.8 de largo por 12.8 milímetros de ancho. Además que es unilocular, de forma oval, bien delimitada y de bordes parcialmente corticalizados. También es importante recalcar que no sobrepasa la línea media. Es importante analizar el tamaño del quiste para poder con esto decidir la opción de tratamiento. Sí. Igual lo común en estos quistes pues viene a ser la incisión del quiste, retirar el quiste. Pero también se tiene que ver si se acompaña antes o después o cómo acompañarlo con la endodoncia, porque el quiste radicular normalmente sucede porque hubo un foco inflamatorio producto de una necrosis pulpar. Es decir, teníamos un dientecito vital, un dientecito común de la cavidad oral y lastimosamente por un proceso carioso, por algún proceso periodontal, este diente llegó a perder su paquete vasculonervioso, llegó a verse comprometido. Exacto. Y ya no pudo recuperarse y por ende el diente se muere. Eso es la necrosis pulpar. La necrosis pulpar pues normalmente está acompañada de bacterias, tenemos un proceso infeccioso y el proceso infeccioso que en un inicio está confinado únicamente al diente, pues como está conectado con todo el tejido periapical, con todo el periápice, termina expandiéndose este tejido infeccioso y la respuesta inflamatoria del organismo a esto, pues en algunos casos viene a ser el quiste. Exacto, es así como lo explica Liz. Ella está explicando el tema clínico, mientras que yo les estoy ayudando con el tema radiológico. Entonces, como ella dice, producto de una necrosis pulpar puede ser por un mal movimiento ortodóntico, porque estamos viendo que el ápice y el conducto se encuentran totalmente amplios. Entonces, esto nosotros reportamos al clínico para que él sea la persona que se encarga de ver el plan de tratamiento adecuado para el paciente. Como sabemos, es extirparlo, hacer una incisión y retirar el quiste, pero también se debe evaluar con endodoncia, a ver si se necesita antes realizar una dento. Es que en estos casos que el quiste se pudo haber producido por el tratamiento ortodóntico, estamos hablando de un mal movimiento, estamos hablando de un movimiento muy agresivo normalmente. Exacto. Cuando estamos trabajando con la ortodoncia, estamos haciendo un procedimiento de recambio óseo. Es decir, tenemos el diente y le estamos corriendo hacia la derecha. Explíquenos. Lo vamos corriendo hacia la derecha, hacia el lado que vamos corriendo, se va reabsorbiendo el hueso y del lado que va abandonando, pues se va regenerando hueso. Obviamente esto tiene que tener un tiempo, porque hay que permitirle al hueso reaccionar. Hay que permitir que el organismo acompañe este movimiento. Esto obviamente pues lo manejan los ortodoncistas, ¿no? Pero este tiempo que se maneja, si no se maneja idóneamente, pues el recambio óseo ya no permite mantener el flujo sanguíneo. Viene a ser tan abrupto el movimiento que se corta la circulación y por ende se produce esta necrosis pulpar. Exactamente, así es. Y bueno, vamos a seguir viendo las diapositivas para explicarles un poquito mejor. Entonces ahí vemos los cortes ortorradiales. Pasamos a la siguiente. Los cortes ortorradiales de la pieza número 12, que se evidencia que se encuentra relacionado con la lesión, pero por proximidad, es decir, que de la pieza 12 no nace esta lesión, ¿ya? Como habíamos dicho, nosotros realizamos estos cortes sagitales ortorradiales pieza por pieza para darnos cuenta dónde se originó la lesión. Seguimos, por favor. Imágenes combinadas de la pieza número 11. En estas imágenes vemos la panorámica, la axial, la sagital y coronal. Entonces es muy fácil darse cuenta que la lesión inicia de la pieza número 11. Aparte también podemos ver que se observa un área de menor radiodensidad, lesión unilocular de forma redondeada, como lo había mencionado antes, con límites definidos, bordes corticados y compromiso directo de la pieza número 11. Con esto nosotros ya nos damos cuenta que tanto la pieza número 12 y 13 no se encuentran relacionadas. La 12 sí por proximidad, pero más no porque inicia la lesión. En estas imágenes combinadas lo que nosotros realizamos es hacer un estudio de giro, es decir, corte sagital, corte coronal, damos la vuelta en sentido horario para nosotros ver específicamente qué es lo que está afectando. Seguimos con la siguiente. Eso es lo que nos permite la tomografía. Exacto. Poder ver esta visión 3D. Siempre damos una visión 3D de poder ver la lesión dimensional en todos estos cortes. Hablamos de sagital, coronal, es verlo en toda su extensión. Sí. Ahora, las imágenes combinadas en la de la pieza número 12
Se realiza asimismo un estudio de giro para evaluar el ápice del órgano dental número 22, en el cual se evidencia que no existe compromiso del mismo. Además, se logra corroborar que dicho órgano dental se encuentra en relación con la lesión por proximidad o extensión de la misma, pero más no porque provenga de ella. Lo que les había dicho antes, que la lesión probablemente se originó de la pieza número 11 y es extensa, entonces se extiende hasta la pieza número 12 y 13. Sí. Esta parte de radiográficamente ya descubrir cuál es el diente problema, pues nos guía mucho de cuál es el diente que inicialmente requiere tratamiento, pero vamos a tener, como esto es importante mencionar a los televidentes porque son pues posibles pacientes nuestros, pero si no pacientes de alguien más. El punto es de que tenemos que realizar el diagnóstico para ver, además de que porque les vemos comprometidos radiográficamente, ver si es que este compromiso radiográfico que vemos de esta extensión del quiste que hubo, pues comprometió o no los dientes vecinos. Pero a veces es que el quiste lo vamos a tener que retirar. El quiste lo vamos a tener que operar, vamos a tener que retirarlo. Pero si no, ya vemos que el problema viene a ser el diente 11, pues endodoncia es solo del diente 11. A menos de que en el diagnóstico clínico veamos que por esta extensión tan grande que hubo de la lesión, pues ya se vio comprometido el diente 12, ya se vio comprometido el diente 13. Tenemos que realizar pruebas de sensibilidad, pruebas de vitalidad y corroborar si el diente 12 y el diente 13 pues están o no vitales para ver si van a requerir o no pues también un tratamiento de endodoncia. Claro, eso es importante porque nosotros lo que podemos ver es de dónde inició la lesión, pero más no ver si es que necesita o no un tratamiento. Eso lo ve directamente el clínico. Entonces sí, la lesión es tan extensa que podría afectar los dientes vecinos, pero radiográficamente lo que vemos es eso, que la lesión nace desde la pieza número 11, o sea, se origina en la pieza número 11 y lleva por proximidad a la pieza número 12 y 13. Vamos a seguir con las diapositivas. Ya, las imágenes combinadas de la pieza número 13, nosotros realizamos el estudio de la pieza número 13 para ver si es que en realidad tiene o no relación con la lesión. Entonces se observa un ligero ensanchamiento del ligamento periodontal en apical. Además se evidencia que dicho órgano dental no tiene relación con la lesión anteriormente descrita. Entonces aquí ya podemos evaluar que solamente es la pieza número 11 y 12. La 11 es en donde se origina y la pieza número 12 es realmente que se hace a la lesión pero por proximidad, más no tuvo el origen ahí. Entonces en este caso el clínico lo que debe hacer, como lo había mencionado antes Lisette, es realizar las pruebas de vitalidad para ver si requiere o no tratamiento. Lo bueno de que cuando tenemos la tomografía es que tenemos esta visión 3D, pero de toda la cavidad oral. Exacto. Entonces, ahorita que les mencionamos de que no solo se evaluó el diente 11, se evaluó el diente 12, se evaluó el diente 13, o sea, sé que a veces la gente es lo primero que piensa, me va a costar más. No, ya la tomografía ya está realizada. Entonces, tenemos la herramienta para revisar los 28 dientes, los 32 dientes que hay terceros molares. Puedes revisar cada uno de los dientes y es algo que les sugiero incluso también a todos los dentistas que están viendo. Pues esto es algo que normalmente ya lo realizamos con la panorámica, por eso es una clave diagnóstica, ver la panorámica para revisar todos los dientecitos en general y poder tener un diagnóstico general de la boca. Pero si ya tenemos la tomografía, pues también aprovechemos de esta herramienta para revisar todos los otros dientes. O sea, ya vimos, ya ejemplificamos que tenemos la lesión en los incisivos superiores, pero podemos revisar el resto de dientes, podemos ver que las muelitas estén bien, que los incisivos inferiores estén bien. Si ya tenemos la herramienta, podemos revisar todo. Sí, claro, si tenemos la herramienta, lo ideal es que el clínico revise toda la tomografía, porque de esta manera nosotros podemos descartar patologías o podemos prevenir. La tomografía es una herramienta excelente y lo que debemos hacer no solamente es enfocarnos por lo que nos manda el clínico. Muchas veces el clínico nos dice, ¿sabe qué? Llegó el paciente con tal problema, vi esto, le mandé la tomografía, ayúdeme con la impresión radiográfica. Entonces nosotros lo que hacemos es revisar toda la cavidad, toda. Muchas veces pasa que al revisar la cavidad vemos otro tipo de patologías, lo que pasó también en este caso, que este caso no solamente el paciente tenía esta patología en la pieza número 11, 12 y 13, que es por lo que llegó, por el quiste, sino que también tenía otra lesión periapical en otro de sus cuadrantes. Ahorita les voy a mostrar y vamos a ver.
Entonces la impresión radiográfica, como de todos los hallazgos sugeridos y de lo que vimos, llegamos a la conclusión de que es un quiste radicular con probable origen en el órgano dental número 11 asociado a un traumatismo por posible fuerza ortodóntica excesiva. El diagnóstico diferencial de quiste radicular es el quiste óseo traumático. Seguimos con la siguiente. Entonces, realizamos el estudio completo de la cavidad oral, en el cual encontramos que en el número 22 también existía una pequeña lesión. Entonces se observa una sombra radiolúcida de gran tamaño en la cavidad oral, en la pieza número 22, compatible con lesión cariosa extensa. También encontramos pérdida periodontal bien marcada por vestibular. Además, imagen hipodensa pobremente definida en apical de órgano dental, ensachamiento del ligamento periodontal, hallazgos radiográficos compatibles con osteitis rarefaciente periapical. La sombra radiolúcida que se encuentra en la corona está muy cercana al conducto dental. Tú me sabrás decir, Liz, esto puede ser que necesite un tratamiento de endodoncia, realizando las pruebas de vitalidad. El clínico podría determinar, pero aparte también lo que vemos es que existe una lesión periapical, lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué es lo que diferencia de un quiste con una lesión periapical? Esta es una osteitis rarefaciente periapical, que por lo general se da cuando hay un ensanchamiento excesivo del ligamento periodontal. Y bueno, también por la caries. La caries es súper importante, está muy extensa, está casi llegando a los conductos, entonces por ahí puede ir también el problema. Eso ya lo veríamos directamente con el clínico. Para determinar exactamente cuál fue la causa tanto del quiste como de la otra lesión periapical, pues obviamente la radiografía viene a ser una herramienta excelente, sí, pero tener la panorámica, tener la tomografía, nunca va a justificar no tener un diagnóstico clínico. Exacto, sí. Todo esto tiene que ir acompañado de un diagnóstico clínico. El quiste, como estaba mencionando, pues algunas veces puede causar dolor, como muchas veces puede no causar dolor. Entonces el quiste puede mantenerse totalmente escondido por años, por tiempo, porque el paciente no se da cuenta, y si es que no se realizan estas panorámicas anuales, pues el clínico tampoco, porque de repente no tiene sintomatología. Exacto, sí, pero por ejemplo las panorámicas ahorita bajaron un poquito el porcentaje. Lo que deberíamos hacerlo es cada 6 meses. ¿Por qué? Porque en 6 meses pueden pasar muchas cosas. Digamos un ejemplo, si el paciente no se cuidó de una caries o la restauración está mal hecha, en 6 meses esta restauración ya me puede dar endodoncia sin que el paciente tenga síntomas. Entonces por eso es recomendable como un diagnóstico auxiliar la panorámica realizarse cada 6 meses. La tomografía, por el alto índice de radiación, la radiación es un poquito más alta, pues solamente se lo hace en casos que realmente necesite el paciente. Ya únicamente para reconfirmar el tamaño y ahí sí proceder con la opción de tratamiento. O sea, si ya decidimos que toca operar el quiste, pues necesitamos exactamente saber las dimensiones del quiste para poder planificar la cirugía, porque sí va a necesitar un tratamiento más agresivo. Exacto. Pero como les menciono, la conclusión de hoy día, pues tenemos estas magníficas imágenes de cómo vienen a ser estos diagnósticos tomográficos, y lo vimos ejemplificado en un caso clínico en particular que viene a ser lo del quiste radicular. Pero les dejo el mensaje de que siempre tenemos que igual acompañarlo con un diagnóstico clínico, y por lo mismo les vamos a dejar nuestros números de contacto al 0998-961-458. No olviden también escribirnos a nuestra página de Facebook @dentalvantage.io, y pues a revisar nuestros dientes con el dentista y acompañarnos de esta magnífica herramienta que viene a ser la radiografía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.